qué gusto tenerlos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Fátima y Valeria. El día de hoy les traemos un gran episodio llamado Los campos de concentración, el sistema del horror. Esperemos que les guste y lo disfruten mucho. Entre 1933 y 1945, en el corazón de Europa, se levantó una red de campos que marcarían para siempre la historia de la humanidad. Campos donde el dolor, la muerte y el silencio gritaron más fuerte que las armas. Hoy hablaremos de los campos de concentración nazis, cómo surgieron, cómo funcionaron y por qué su recuerdo sigue siendo tan necesario aún en esta época. Bueno, los campos de concentración nazi no fueron creados en plena guerra como muchos creen, sino que estos fueron creados en 1933, poco después de que Hitler llegara al poder. Su objetivo inicial no era el exterminio masivo, sino solo encarcelar y castigar a los enemigos políticos del régimen nazi, los cuales eran los socialistas, los comunistas y los sindicalistas. Pero con el paso del tiempo, la maquinaria del odio se expandió y no solo eran enemigos políticos, sino también gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados y sobre todo millones de judíos europeos fueron llevados a estos campos. Lo que empezó como una represión terminó convirtiéndose en un genocidio. La vida en los campos, pues la palabra vida en estos campos, de hecho, era una ironía bastante cruel, ya que los prisioneros eran despojados de absolutamente todo, no solo de sus pertenencias, sino también de su nombre e incluso de su identidad. Tenían un número asignado, el cual era cosido a su uniforme a rayas. Y las condiciones en las que los hacían vivir eran inhumanas: frío, hambre, enfermedades. Los trabajos forzados eran constantes y brutales. Muchos de ellos no solo murieron en las cámaras de gas, sino también murieron por agotamiento, por los castigos que eran inhumanos, eran brutales, sino también por experimentos médicos, porque sí, experimentaban con ellos. La vida en los campos de concentración era en realidad una lenta espera hacia la muerte. Desde el primer momento todo era despojo. Al llegar, los prisioneros eran obligados a desnudarse. Se les rapaba el cabello, se les quitaba la ropa, se les despojaba de su nombre, se les despojaba de sus documentos. Los recuerdos también se los quitaban. Lo único que recibían era un número, cosido en su uniforme a rayas. Este número pasaba a ser su única identidad. El frío era insoportable, los inviernos largos, las camas eran literas de madera compartidas por 5 o 6 personas. El hambre era permanente, una sopa aguada, un pedazo de pan duro y ocasionalmente algo de café, sin azúcar. Cada día la rutina era una prueba de resistencia física y mental. El trabajo forzado comenzaba al amanecer. Picaban piedra, cavaban zanjas, construían edificios para el mismo régimen que los oprimía. Quien no podía trabajar era golpeado. Quien caía al suelo a menudo no volvía a levantarse. Los castigos eran brutales, arbitrarios. Un simple error o una mirada mal interpretada podría significar hasta la muerte. Había ejecuciones públicas, colgamientos, experimentos médicos inhumanos. La vida no valía nada, y aún así, en medio de ese infierno, algunos encontraban maneras de resistir. Compartían migas de pan, cuidaban de los enfermos, o escondían pequeños objetos que aún les recordaban a su hogar. Había quienes escribían en secreto, quienes cantaban canciones de su infancia en voz baja, quienes hablaban de la libertad como si ésta aún fuera posible. Cada día era un milagro de supervivencia, pero también una herida abierta que marcaría a los sobrevivientes para siempre. Contar lo que se vivió en esos campos no es fácil, pero es necesario, porque ahí donde
parecía imposible, hubo humanidad, y porque recordar es una forma de resistencia. En los campos de concentración murieron más de 1 millón de personas. El 90% de estas personas eran judíos, el otro 10% eran gitanos, polacos. Auschwitz se convirtió en el símbolo más oscuro de este sistema. Ahí más de 1 millón de personas fueron asesinadas en muchas cámaras de gas disfrazadas de duchas. Otros campos como Bergen, Belsen, Mauthausen o Treblinka también formaron parte de esta red de muerte. El sistema estaba diseñado para quebrantar cuerpo y mente, pero incluso ahí hubo resistencia, prisioneros que arriesgaron su vida para ayudar a otros, que escribieron en secreto diarios, que preservaron la esperanza de que aún podían salir. A continuación me gustaría dejarles un video de cómo era la vida en estos campos de concentración y de lo que nadie les contó de estos campos de concentración. Con una infame rúbrica en la historia de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz se convirtió en sinónimo de horror ejercido por la Alemania nazi y en un símbolo del brutal genocidio que fue el Holocausto. El complejo, ubicado en Oswiecim, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, estaba formado por 3 extensos campos de concentración, exterminio y trabajos forzados, además de otros 45 campos satélites de menor envergadura. Allí fueron enviados más de 1.300.000 prisioneros, de los cuales al menos un 90% fueron judíos, mientras que gitanos, polacos, comunistas y prisioneros de guerra compusieron el 10% restante. Con un siniestro letrero en la entrada que rezaba «El trabajo libera», los oficiales de la SS recibían a los cautivos o deportados, quienes eran muy conscientes del destino que les aguardaba. La fama de Auschwitz predecía al lugar, ya que fue uno de los primeros campos que recibió intelectuales polacos y disidentes al régimen nazi. Entre 1940 y 1945, más de 1 millón de personas perdieron la vida en las instalaciones, las cuales tras la caída de Adolf Hitler sirven como un museo y memorial para las víctimas del Holocausto, señalado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad para recordar uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer uno de los complejos de tortura y genocidio más brutales de la Alemania nazi, el campo de concentración y trabajos forzados de Auschwitz. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Tras la invasión de Alemania a Polonia en 1939, Adolf Hitler ordenó que todo el sector intelectual y de liderazgo político polaco fuera eliminado o encerrado. Al mismo tiempo, el Führer comenzaba a bocetar sus planes para invadir la Unión Soviética. Esto llevó al líder del Partido Nacional Socialista a considerar la necesidad de un centro de detención para grandes contingentes de personas. El encargado de llevar este proyecto adelante fue el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, quien escogió un complejo de barracones polaco remanente de la Primera Guerra Mundial, donde se instaló el campo principal o Stammlager. Allí se ubicó el centro de comando de la SS y se acondicionaron los edificios para contener a cientos de miles de posibles prisioneros políticos y deportados. Una vez aprobado por Himmler, el campo pasó a estar bajo la dirección de Rudolf Höss, quien había supervisado la construcción y el desarrollo del complejo. El 20 de mayo de 1940 llegaron los primeros 30 prisioneros de Auschwitz. Se trataba de criminales alemanes, de una personalidad muy dura, los cuales debían volverse los capos de los otros reos, es decir, algo así como los guardias dentro de los propios barracones. Estos hombres fueron quienes modelaron las prácticas violentas y sádicas con las que torturaron a los primeros 700 prisioneros políticos polacos, que fueron enviados el 14 de junio. Esta forma de controlar a las masas mediante la violencia pasaría a ser el modus operandi básico entre los internos. De esta manera los alemanes se aseguraban que los propios presos mantuvieran un orden o estatus a través de la coerción entre veteranos e ingresantes.
Todos los prisioneros fueron identificados con números entre el 31 y el 758. Para julio de 1940 comenzaron las construcciones del crematorio y la cámara de gas, la cual supuestamente no estaba pensada para asesinatos masivos, sino que buscaba ser un método de ejecución para reos que recibieran la pena de muerte. Durante su primer año, Auschwitz recibió unos 70.000 prisioneros políticos, principalmente intelectuales, artistas y revolucionarios polacos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta cárcel se convirtiera en un campo de exterminio. Aunque los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo con el comienzo efectivo del genocidio de judíos europeos, la ejecución de lo que Hitler llamó la solución final al problema judío puede rastrearse hasta 1941 con la invasión a la Unión Soviética, momento en que el Führer profundizó en sus intenciones de aniquilar a las etnias semitas, además de asegurar que el bolchevismo es la representación más reciente de la amenaza judía. Según documentos y declaraciones extraídas de los juicios de Nuremberg, los primeros transportes masivos de judíos hacia el campo con intenciones de exterminio sucedieron en enero de 1942, al mismo tiempo que el complejo Auschwitz se amplió con un campo para mujeres conocido como Birkenau. A partir de este punto, los transportes cargados de judíos llegaron a Auschwitz sin cesar. Los prisioneros varones comenzaban su día a las 4:30 de la mañana, mientras que las mujeres incluso más temprano. Por supuesto, esto no sucedía por voluntad propia, sino que los supervisores del campo hacían sonar un gran gong y luego golpeaban con palos a quienes no se levantaban inmediatamente. En ese primer horario, los prisioneros podían utilizar las letrinas, las cuales se encontraban en condiciones deplorables debido a la falta de aseo, agua limpia, y a que cada cuarto con lavadero debía servir para 1000 personas diariamente. El desayuno constaba de medio litro de un sustituto de café o té, pero nada de comida. Tras el sonido del segundo gong, las personas debían pararse en filas de 10 a la intemperie, independientemente del clima, ataviados tan solo con sus ligeras ropas, conocidas como el pijama a rayas. Incluso en el peor de los inviernos, debían esperar a que llegaran los oficiales de la SS para tomar lista. Los alemanes repasaban rigurosamente el estado de los judíos, quienes debían resistir estoicamente de pie y recibían duros castigos por distintos motivos, ya fuera por haber perdido un botón de la camisa, verse desaliñado o caer al suelo antes de la llegada de los nazis. Luego de esto, los prisioneros marchaban de 5 en 5 hacia el trabajo, mientras una orquesta de mujeres era obligada a tocar música alegre. Las jornadas de trabajo forzado duraban unas 11 horas en verano y un poco menos en invierno. Los responsables del comportamiento de los cautivos durante su trabajo eran los capos, los reos más veteranos, quienes podían aplicar castigos si les parecía conveniente. No se permitían momentos de descanso, y el almuerzo consistía en un somero plato de sopa de cáscara de papa. La cena consistía en un pedazo de pan, generalmente mohoso y viejo, que los presos solían guardar para desayunar al día siguiente. A las 7 de la tarde tenía lugar un segundo pase de lista, durante el cual los presos podían ser ahorcados o azotados, según se hubieran comportado en el trabajo. Si faltaba un preso, los demás debían permanecer de pie hasta que se encontrara al ausente o se descubriera el motivo de la ausencia, aunque tardara horas. A las 9 de la noche sonaba el gong de toque de queda, también conocido como el silencio nocturno, momento en que los prisioneros eran enviados a los barracones, donde vivían en condiciones de hacinamiento. Los reclusos dormían en largas filas de literas de ladrillo o madera, o en el suelo, acostados sobre su ropa y zapatos para evitar que se los robaran. También existieron claustros de experimentación médica, donde los científicos nazis probaron métodos de esterilización con rayos X, además de exponer a los prisioneros a distintas enfermedades para buscar sus respectivas vacunas. Horribles torturas tuvieron lugar en las instalaciones médicas, en su mayoría relacionadas con la capacidad de reproducción de las mujeres. Otros siniestros edificios, como las cámaras de gas y el crematorio, vieron pasar 1 millón de almas que perdieron la vida entre 1942 y 1900. Auschwitz se convirtió en el símbolo más oscuro de este sistema. Allí más de 1 millón de personas fueron asesinadas en cámaras de gas disfrazadas de duchas. Otros campos como Bergen-Belsen,
Treblinka y Mauthausen también formaron parte de esta red de muerte. A pesar de que estos campos estaban diseñados para romper cuerpo y mente, también hubo resistencia. Prisioneros los cuales arriesgaron su vida para ayudar a otros y que escribieron diarios en secreto en los cuales preservaron la esperanza. A continuación les mostraremos cómo eran estos campos, cómo eran estos lugares y más o menos cómo era la vida allí. Hoy visitar un campo como Auschwitz o leer los testimonios de los sobrevivientes no solo es mirar al pasado, es también enfrentarse a una parte de la humanidad que no debe repetirse jamás. El silencio nunca debe ser una opción frente al odio. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo leer Si esto es un hombre, de Primo Levi, o El diario de Ana Frank. Nos escuchamos en un próximo episodio. Espero que hayan disfrutado mucho de ese episodio y esperamos verlos de nuevo.